Evangelio según San Mateo, capítulo número 19. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Y vamos a leer del capítulo 19, el versículo número 10. ¿Lo tenemos, hermano? Dice la bendita palabra de Dios: le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor, hermano y hermana. Si usted se recuerda, hermano y hermana, en la lectura anterior, nuestro Señor Jesucristo enseñaba acerca del divorcio. Le habían abordado para hacerle algunas preguntas los fariseos, que dice claramente, hermano, que eran preguntas que le hacían para tentarle, pues lo que ellos buscaban eran pruebas para poder acusarle y así matarlo. Y la pregunta de ellos era esa, la pregunta tentativa era esa: si era lícito divorciarse de su mujer por cualquier causa. Ante esa pregunta, bueno, el Señor no les dijo ni sí ni no, aunque la respuesta era no, pero no les dijo ni sí no, sino que el Señor viene y les da la enseñanza. Y es cuando el Señor viene y les dice: no, ustedes no han leído lo que al principio hizo Dios. Y entonces los traslada, hermano, a diferentes momentos en la historia de la humanidad. Al momento, hermano, en el tiempo cuando Él creó al hombre, donde el hombre fue hecho perfecto, e igualmente Eva, la esposa de Adán. Y por supuesto, si ellos iban a ser eternos, su matrimonio iba a ser eterno. Pero luego el Señor, hermano, bueno, ellos mismos lo llevan a la ley, dice: pero Moisés nos dio permiso de darle carta de repudio a nuestra mujer. Entonces viene el Señor y dice: si lo hizo fue por la dureza de sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Ya no eran perfectos los seres humanos. Ya el corazón del hombre, hermano, había comenzado a mostrar maldad, egoísmo y tantas cosas que se derivan de la maldad del corazón humano. Por esa razón, dijo el Señor, Moisés os permitió dar carta de repudio a vuestras mujeres. Y luego el Señor los traslada o los asienta en lo que sería, hermano, establecido en ese momento por Dios. Porque ahí el Señor le dice claramente: mas yo os digo, o sea, Dios dijo, Moisés dijo, pero ahora dice: mas yo digo. Entonces viene Dios y va a dar una enseñanza, hermano, clara ahora acerca de lo que para Dios, hermano, es válido. Y dice claramente que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra y se adultera, y la que se casa con la repudiada adultera. Entonces el Señor viene y establece claramente que la única razón por la cual un matrimonio puede ser disuelto es por una infidelidad o adulterio o fornicación, que es lo mismo. Entonces, ante esa respuesta, fíjese hasta dónde, hermano, usted puede ver, hermano, que nos contamina a nosotros, por muy iglesia que seamos, hermano, por
muy separados que querramos estar de este, hermano, sistema mundial, siempre, hermano, somos contaminados. No podemos evitarlo. No podemos evitarlo porque estamos en este mundo. Pero ve usted cómo, hermano, para sus mismos discípulos, hermano, la situación estaba difícil hoy entonces. Porque ellos sabían, acuérdense que eran dos escuelas, dos enseñanzas que había. Uno que decían por cualquier causa y otro decían no, tiene que ser solamente por adulterio. Y entonces ellos se habían ido por la más fácil, o sea, donde ellos tenían la puerta abierta para darle carta de divorcio a su esposa por cualquier causa. Entonces, hermano, el sostener, el ponerse radicalmente, hermano, contrario a lo que la tradición de los ancianos decía, era exponer su vida a la muerte, tal como le pasó a San Juan Bautista. O sea, si usted se recuerda, hermano, el problema en que se metió San Juan Bautista fue exactamente por esto del divorcio. Por esto del divorcio. Porque San Juan Bautista, como hombre de Dios, él no podía aceptar que el hombre pisoteara a la mujer y la, hermano, lanzara fuera de su casa por cualquier causa. O sea, la causa la anteponía el hombre mismo. O sea, si el hombre decía, mire, para mí esto que esta mujer hace es indecente, entonces le voy a dar carta de divorcio. Y como eso decía la ley, si allá le leía algo indecente. Entonces cuando le cuentan la historia de San Juan Bautista, ahí dice claramente que Herodes estaba viviendo con Herodías, la mujer de su hermano. Entonces lo que sucede es eso, de que se había divorciado la mujer de su esposo, que también era rey, porque acuérdense que Israel había sido dividido, hermano, en provincias, en 4 provincias. Eran 4 reyes los que gobernaban y por eso se le llamaban Herodes el tetrarca, Felipe el tetrarca, porque eran 4. Tetrarca viene de la palabra 4, tetra. Y entonces, hermano, ella se divorcia de su esposo y se casa con Herodes. Se divorciaron porque ya no quería estar con él. O sea, fue un matrimonio, como le digo, por cualquier causa se divorciaron y por cualquier causa ellos vinieron y se casaron. Entonces, por eso es que San Juan Bautista le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y eso se lo decía, y cada vez que San Juan predicaba y se encontraba con Herodes, hermano, esa era la exhortación de San Juan Bautista: Rey Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. O sea, ahí hermano, un caso de adulterio entre ellos. ¿Cómo terminó San Juan? Muerto. Entonces el sostener, hermano, la palabra de Dios de una manera, hermano, como Dios manda, implicaba meterse en problemas con los ancianos de Israel. Porque ya lo hemos dicho, hermano, por eso se llamaba la tradición de los ancianos, porque hay una serie de leyes y de interpretaciones que ellos le daban a la palabra, a la ley de Moisés, pero lo hacían por su conveniencia, velando por sus propios intereses. Y el que iba contra ellos, hermano, lo más seguro es que le esperaba la muerte. Entonces ahora vienen y le preguntan al Señor. Veamos qué dice. Ojalá que sepa por qué se murió San Juan. Juan, háganle la pregunta, a ver qué nos responde. Y el Señor viene y le responde lo mismo. Y él le dice: no se puede divorciar el hombre de su esposa, ni viceversa, por cualquier causa. No se puede. No se puede. Y una vez estos están casados, dijo el Señor, no se pueden divorciar. Entonces, hermano, porque ya era común ahí, hermano. Entonces, por eso es que causó impacto en los discípulos al tiempo, hermano, al punto
que no fueron los fariseos, sino que fueron sus mismos discípulos los que, hermano, le responden al Señor. Pero si usted ve, hermano, ellos querían, hermano, decir, bueno, Señor, será difícil entonces seguir multiplicando al pueblo de Dios. Porque si esa es la condición que estás poniendo con el hombre y su esposa, va a estar difícil. Nadie se va a querer casar. Pero claro, eso lo decían ellos. Pero el Señor no cambió. Sino que, hermanos, cuando ellos dijeron nadie se va a querer casar, para los hombres es una opción, ¿verdad? Para los hombres es una opción bien viable, como dicen, bien fácil, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay hoy? O sea, traslademos ese pensamiento al mundo moderno que existía en aquel entonces. El mismo pensamiento existe hoy, donde el diablo, hermano, le hace pensar a la gente, a los hombres y a las mujeres, que el matrimonio no tiene tanto valor, que no tiene tanto valor, se desvalúa, y al devaluar el matrimonio, se está devaluando a la parte más débil del matrimonio, que es la mujer. La mujer es la parte más débil del matrimonio. Porque desde el principio Dios creó a la mujer para ser dependiente del hombre. O sea, aunque el hombre es dependiente de la mujer también, porque el hombre no es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, dice la Biblia. Pero, hermano, al hombre, hermano, por haberlo creado Dios como cabeza de la mujer, la hace a ella dependiente de él. Por eso siempre se dice eso, ¿verdad? ¿Por qué la sacó de la costilla? ¿Por qué no la sacó de un callo de Adán? ¿Por qué no la sacó? ¿Por qué no la sacó del cerebro de Adán? No la sacó de los pies para que no la pisoteara, ni la sacó de la cabeza para que ella no estuviera encima de él, sino que la sacó de un costado, dice, para que estuviese a su lado, protegida por él. Entonces, cuando el hombre, hermano, devalúa el matrimonio, está devaluando el valor de la mujer. Lastimosamente, la mujer moderna también ya está contaminada, y es lo mismo piensa. Y si usted oye tanto mujeres como hombres hoy modernos, dicen lo mismo. Dicen, no, dice, ¿para qué casarnos? ¿Para qué si solamente es una firma de documentos que no tiene validez? Eso dicen. Eso es para los hombres. Para Dios no. Para Dios tiene mucha validez. Para Dios tiene mucha validez. Porque cuando un matrimonio se consuma, es cuando Dios bendice a esa familia, a esa pareja. Porque acuérdese, y explicábamos, fíjese, ¿por qué Dios no permite el divorcio por cualquier causa? ¿Por qué no lo permite Dios? ¿Y por qué Dios sí permite el divorcio por fornicación, por adulterio? O sea, por un pecado. Porque dice, bueno, aquí hay pecado, entonces aquí sí tienen que divorciarse. Pero hay cosas peores. Bueno, aunque al incurrir en adulterio, en fornicación, el hombre, como le digo, está no solo devaluando su mismo cuerpo, menospreciando su mismo cuerpo, destruyendo su mismo cuerpo, como dice la palabra de Dios, que el que comete adulterio, dice, contra sí mismo peca. O sea, se destruye, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces el hombre se devalúa a sí mismo, a la mujer. Pero es que Dios lo que quiere es que, hermano, los hijos, que son las víctimas más inocentes de los matrimonios así alocados, o de los nacimientos así sin pensamiento, hermano, Dios dice, no, los niños, los hijos deben de nacer legítimamente en un hogar formado legalmente. Es el matrimonio. Eso es lo que Dios quiere.
Y por eso se ve que Dios dice, bueno, si hay adulterio, no. Entonces que se divorcien mejor y que se rehagan su vida, pero que los hijos nazcan en un hogar, en un matrimonio legal. Pero fíjese ahora, usted lo sabe, eso lo sabemos que sucede en todo el mundo, pero lo notamos porque en las noticias lo vemos también, donde lo sale diciendo, no, dice, ¿para qué casarnos? Así estamos bien, porque así si no nos convenimos, pues no, cada uno por su camino. Y entonces, hermano, ese es el pensamiento que se tiene del matrimonio. Que no es nada, que lo que importa es el sentimiento y unos papeles de nada sirven. Claro que sirven, porque le dan validez delante de Dios a esa unión de ese hombre y esa mujer. Pero fíjense, como le digo, fueron los discípulos mismos los que admirados le dijeron, Señor, versículo 10 que leímos, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, ellos estaban viendo el punto de vista masculino, ¿verdad? Ya nos fregamos los hombres. Porque quizás Pedro dijo, Señor, ya que tenía aquí 10 más con las que me iba a casar. Eso es lo que pensaban ellos, porque ahí dice claramente, Dios, bueno, si es así, como que no conviene casarse. Porque eso es lo que pensaban. Entonces, pero como le digo, de las dos partes que componen el matrimonio, la que pierde más es la mujer, siempre. Entonces, por eso es que, hermano, usted ve que la palabra de Dios, bueno, tal vez usted no lo logra ver, pero la palabra de Dios trata siempre de proteger más a la mujer, porque es la parte más débil y es la que se debe proteger más. Porque, como le digo, en la diseminación del matrimonio, la que sufre más es la mujer. Porque casi siempre a ella le dejan los hijos, los hombres. Se van y ahí se los dejan a ella. Es un pleito. Más cuando ella depende económicamente del esposo. Tremendo. Caen en depresiones. Bueno, tantas cosas que le suceden. Entonces, Dios no quiere eso. O sea, eso no es el matrimonio. Eso no es lo que Dios quiere, que el hombre, hermano, ande con una, hermano, le pegue unos 2 hijos y se vaya con otra, y así, hermano, sea, y los hijos sufriendo. Entonces viene el Señor, entonces cuando ellos dicen, bueno, entonces si es así, no conviene casarse. Muchachos, no hay que casarse. Esa es la idea que están dando ellos. Y dice Dios, bueno, esa opción que ustedes están dando de no casarse, no les toca a ustedes tomarla, dice Dios, sino que quien toma ese derecho, por así decirlo, dice, soy yo, dice Dios. Fíjense, y va a dar la explicación. Entonces, por eso cuando el apóstol Pablo en el capítulo 7, en 1 de Corintios, habla del matrimonio, el apóstol Pablo dice, porque la misma inquietud había ahí en Corinto. Preguntas como, bueno, hoy que ya somos cristianos, ¿será que un cristiano se puede casar? ¿Puede seguir viviendo con una que no es cristiana? ¿Será que será lícito que ahora que somos cristianos hoy podemos casarnos los que somos cristianos o no podemos casarnos? Pero es porque, hermano, el hombre mismo ha deteriorado lo que Dios ha hecho con la mejor intención del mundo. Porque el sexo, hermano, el sexo es una bendición de Dios para el hombre. El sexo, o sea, el sexo no se lo inventaron los hombres. Son los hombres los que han pervertido el sexo. Pero el sexo no se lo inventaron los hombres, se lo inventó Dios. Por eso cuando crea hombre y mujer, usted ve, los crea a ambos, hermano, con sus órganos reproductivos diferentes, para que en esa unión nacieran los hijos. Entonces no es, hermano, pecado el que un hombre sienta atracción por una mujer. Eso no es pecado, es lo más normal. O que una mujer sienta deseo de estar con un hombre. Eso es normal, porque
Eso es lo que Dios puso en el cuerpo humano. Pero Dios puso normas. Dios pone, hermano, como un parámetro donde el hombre se puede mover, hermano, dentro de lo que es el matrimonio. Lastimosamente, los hombres no lo llevan a cabo. Y han hecho del sexo, hermano, negocio y tantas cosas que se ha hecho. Entonces, por eso es que el matrimonio perdió valor. Porque el hombre dice, ¿para qué casarme? Si me puedo acostar con la fulana, la mengana, la pelengana y la sutanita a la hora que yo quiera y no pasa nada y no tengo compromiso. Y lo mismo dicen las mujeres, no, dice, no me caso si estoy bien. Así me meto con fulano, sutana, mengano y pelengano y no pasa nada. Y dices, no. El que se casa, el que tiene relaciones íntimas sin casarse, está pecando. Y el que casado tiene relaciones íntimas con otro, con otra, está pecando. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, bueno, en cuanto a las cosas que me escribisteis acerca del matrimonio, dice, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es eso? Si Dios hizo el sexo, ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo que al hombre le fuera bueno no tocar mujer? Porque después él lo va a explicar, porque él dice que el soltero le sirve mejor a Dios que el casado. Por esa razón dice. Pero luego él dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Sí? Y dice ahí dice, cumpla cada uno el deber conyugal con su esposo, con su esposa. Y explica ahí lo que significa el verdadero significado del matrimonio y de la unión entre un hombre y una mujer. Capítulo 7, 1 Corintios, léalo y ahí lo va a aprender. Y entonces, si a los solteros dice, bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es que se casen y no que se estén quemando. Dice, da la salida de esa falta tan grave como lo es la fornicación. Dice, para que no haya fornicación, que el hombre tenga a su mujer y que la mujer tenga a su marido. Para que no haya fornicación, que los jóvenes se estén quemando, entonces mejor que se casen en lugar de estarse quemando. Pero entonces, lo vamos a conectar, porque entonces viene el Señor y ante las palabras de sus discípulos que le dijeron, Señor, entonces si es así la condición del hombre, no conviene casarse. Y viene él y les va a dar una enseñanza tremenda. Dice versículo 11, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O sea, ¿qué es esto que dice el Señor? De recibir esto. ¿A qué esto se refiere el Señor? A lo que ellos estaban diciendo de no casarse. Porque dijeron, entonces no conviene casarse. Dijo, bueno, eso que ustedes dicen, esa opción de no casarse, es algo que solamente pueden recibirla aquellos que son capaces de recibirla. Ellos no entendieron nada, pero entonces viene el Señor y les da una enseñanza, que el Señor siempre daba enseñanzas acerca de costumbres de ellos, de los hombres, acciones, cosas que habían sucedido, sucesos, para que ellos se familiarizaran y entendieran mejor lo que Él estaba enseñando. Entonces, cuando el Señor dice de que esto de no casarse es algo que se recibe, entonces si se recibe es porque alguien se lo da. Entonces es lo que va a explicar el Señor. El versículo 12 dice, y entonces usa la palabra eunucos. Cuando le dice eunucos, ellos saben de lo que está hablando el Señor. Ustedes no, algunos no. Pero, ¿quiénes eran los eunucos? Los eunucos, hermano, en los palacios de los reyes, cuando la mayoría de los reyes tenía, hermano, harén de mujeres, o sea, muchas mujeres. Entonces los reyes, como ellos estaban ocupados en reinar, en gobernar, ellos siempre tenían quien velara por sus intereses. Entonces, para cuidar a sus mujeres, sus tantas mujeres que tenían, ellos escogían hombres. Pero estos hombres, ellos venían, hermano,
y les hacían algo. Les hacían algo. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Entonces los eunucos eran las personas a las cuales les castraban sus órganos genitales. Los castraban para asegurarse a los reyes que estos eran esclavos, pero tenían una seguridad que estos no iban a hacer nada contra sus mujeres. Entonces eran los eunucos, esos esclavos castrados, los que cuidaban. Algunos que cuidaban a los reyes también eran eunucos. Y por supuesto, esto era hecho contra la voluntad de la persona, porque eran esclavos. Y como los esclavos eran considerados como propiedad del que los compraba, hasta como animales, ellos podían hacer lo que querían, hasta matarlos. Entonces, mire, cástreme estos 5, y los castraban, y ya ellos venían y los usaban para ese propósito. Esos eran los eunucos. Los que con ese propósito los castraban para servir al rey. Entonces, cuando el Señor le dice a sus discípulos, hay eunucos, ellos saben, los eunucos eran los hombres castrados que estaban para el servicio del rey. Ajá. Entonces viene el Señor y le dice, bueno, hay eunucos, hay 3 clases de eunucos. Número 1, dice, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra eunuco? La palabra eunuco es una palabra compuesta. Y se puede decir, por ejemplo, lo más correcto tendría que decir miedo al lecho, o sea, a la cama, miedo a la cama. Eso es lo más correcto, pero como para darle sentido a esto, entonces es el que tiene miedo de acostarse. El que no se acuesta. Miedo al lecho o el que no se acuesta. O sea, porque se supone que el lecho, o sea, la cama, los hombres, o sea, un matrimonio la ocupa para, hermano, multiplicarse. Entonces, dice aquí que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. O sea, el don de no casarse. Porque desde el momento en que dice el Señor que hay quienes que no todos son capaces de recibir, sino aquellos a quienes es dado. O sea, el dar de parte de Dios es un don. Todo lo que Dios da, hermano, para nosotros en griego es carisma, pero en español es don. Todo lo que Dios nos da son dones. Entonces el Señor está hablando que el hecho de que el hombre no tenga relaciones en una cama, o sea, no se acueste en una cama, es un don que Dios da a los hombres. Porque recuérdese que por naturaleza al hombre le atrae el sexo opuesto, por naturaleza a la mujer le atrae el sexo opuesto, por naturaleza. O sea, eso es lo más natural. Un hombre que diga, bueno, más adelante lo vamos a decir. Pero entonces viene el Señor y dice que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. O sea, ese don de no acostarse en una cama, o sea, de no tener el deseo de acostarse en una cama con una mujer, dice Dios, hay hombres que lo reciben, pero por la voluntad permisiva de Dios, Dios permite eso. Entonces dice, hay unos que nacieron así. ¿Cómo? ¿Cómo puede nacer un hombre para que no sienta una atracción por una mujer? Para que no sienta el deseo de tener relación íntima con una mujer. Pues es entonces cuando Dios en esas acciones que no entendemos, ¿verdad? Porque cuando la gente, hermano, viene con una enfermedad, hermano, y dice, ¿y por qué? Dice, yo no entiendo por qué Dios permitió esto, por qué Dios hace esto, por qué Dios permite que esto, por qué Dios permite esto y lo otro, hermano. Todas esas cosas, hermano, que Dios permite, que van contra
por así decirlo, naturaleza humana, Dios siempre las hace con un propósito. Y en el caso de los eunucos que nacen así, son hombres que nacen con algún mal congénito. Y por ese mal físico o fisiológico, hermano, no sienten deseos de tener relaciones con una mujer, porque nacieron con un mal congénito. Pero fíjese, a pesar de que para un hombre puede ser un mal o una enfermedad, aquí lo que el Señor está diciendo que ese es un don que Dios le está dando a los hombres para no tener relaciones íntimas. Porque aunque no es lo que Dios quiere, porque Dios quiere que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pero como ellos están diciendo, no, dice, entonces se ha tomado la decisión de no casarse. Dijo, un momento, eso de esa decisión, eso de no casarse, lo decido yo, dijo Dios, quién se casa y quién no. Yo soy el que pongo la voluntad en el hombre, el deseo en el hombre para hacerlo. Y hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. O sea, hay hombres que nunca van a sentir atracción por una mujer desde que son niños. Y no es que sean afeminados. No es que Dios los haga afeminados. No. Usted sabe que el homosexualismo es un pecado. Eso no es pura mentira de que nacen con eso. No, ese es un pecado. Pero a los hombres que Dios les da esa parte de su vida donde no sientan deseo de estar con una mujer, es Dios quien se los da. Y Dios lo hace a través de un mal congénito. Nacen y nunca sienten deseo de casarse, nunca sienten deseo de una mujer, porque no lo sienten. Y hay hombres que son hombres normales, formales, lo único que no les gustan las mujeres. Y hay gente que piensa eso, dice, si no le gustan las mujeres, manita quebrada, no le gustan las mujeres. Pero no sabemos, hermano, el trato de Dios. Yo conocí a un hermano, que yo lo conocí ya mayor, y estaba soltero, y era cristiano, y era un hombre muy lindo en el Señor, muy lindo. Y él creció, se retiró, y hasta que se retiró, él se casó. Pero fíjese, o sea, él toda su vida soltero. Y alguien puede decir, bueno, ¿qué será? Pero él se casó. Pero hay hombres, hermano, que toda su vida y no se casan. Y como le digo, no son afeminados. Entonces dice Dios, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Uno. Número dos, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, que es lo que yo le explicaba, que los reyes lo que hacían era para asegurar que en su hogar no iba a haber una violación o alguna infidelidad de sus muchas mujeres. Mandaban a castrar a sus esclavos y ya los ponían a servir. Ya ellos no sentían ningún deseo. Eran hechos eunucos. Y el número 3 dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y esto es a lo que el apóstol llama el don de continencia. Porque fíjese, muchos confundimos eso. O el mismo hombre. Porque hay personas que dicen, bueno, a mí me gustan los hombres y no me gustan las mujeres. Entonces quiere decir que yo tengo el don de continencia. No. Esa persona lo que necesita es ayuda psicológica para que le saquen ese pecado de su mente. O dice, bueno, yo padezco de impotencia sexual, entonces Dios me ha hecho eunuco. No, lo que tiene es un problema de eso, de impotencia, y tiene que ir con un médico para que le ayude. Con la famosa bombita, vamos a saber qué da. Pero eso es lo que tiene tratamiento y cosas, pero no es que sean eunucos. Pero el caso donde los hombres se hacen eunucos no quiere decir que los hombres mismos se castran por amor a Dios, no. Sino que es un don que Dios da, que el apóstol Pablo, hermano,
en el capítulo 7 de 1 Corintios lo llama don de continencia. Y por eso dice, si alguno no tiene el don de continencia, cásese, pues mejor es que se case y no que se esté quemando. Y esto del don de continencia no solo es para los hombres, también para las mujeres. Porque así como hay hombres calientes, hay mujeres calientes. Y ve, hermano, que el hombre, hermano, como está tan desordenada su vida y el mundo mismo, que cuando el hombre es un joven, hermano, y va desarrollando y comienza a ver el cambio en su voz y en su cuerpo, los hombres y mujeres, lo primero que piensan es en qué va a pasar, pues, ¿verdad? Dice, ya me cambió la voz. Entonces dicen los papás, hijo, ya es tiempo que vayas conociendo lo que es una mujer. Y los mismos padres empujan a sus hijos. Va, hijo, salga como su padre, salga como su padre. Vaya, agarre la que quiera. A la que se le ponga, mijo, a la que se le ponga, mijo. Y lo mismo las mujeres, las muchachas igual. Cuando ya ven que van cambiando, ya que ya los pechitos y que el cuerpecito ya va usando falditas cortas y ya caminan diferente, ya comienzan a peinarse y ya cuchichear de los muchachos. ¿Qué están pensando? No están pensando en santificarse. Y que ponen fotos ahí de guapotes, ahí de artistas, y ellos ponen fotos de muchachas bonitas y dicen, así quiero la mía, así no como esta, no como, me las todas me las voy a agarrar yo. Eso es lo que piensan. Pero ¿por qué, hermano, el hombre o el joven o la joven, por qué primero no piensa y dice, bueno, ¿será que Dios quiere que yo me consagre a Él? Consagre a Él mi vida. ¿Por qué no hay peticiones de jóvenes que digan que el Señor me conceda el don de continencia? Yo nunca he leído una petición de esa. Yo nunca he leído que un joven me diga, hermano, ¿puede orar por mí para que el Señor me dé don de continencia? No, viene y dice, hermano, mire, ya tengo 12. ¿Cómo puedo hacer para pedirle a Dios una mujer? Ya están pensando en la mujer, en con quién se va, y hasta las medidas y altura y color y todo, ya lo tienen. Dicen, no, con uno así, con una así, me quiero casar yo. Y apenas tienen 12 años, ni lavar los platos pueden. Pero ¿qué es lo que los hace pensar así? A tan corta edad pensar ya en un hombre. ¿Qué es lo que los hace? El pecado mismo, la desviación del mismo hombre, la escuela que tenemos en el mundo, hermano, que no vale la mujer, que no vale el matrimonio, que no vale nada, que lo que vale es la satisfacción personal y eso basta. Pero ¿quién se ha puesto, hermano, a orar, a decir, Dios mío, quiero que definas mi vida? Si tú quieres que yo, Señor, me consagre a ti, Señor, y renuncie a mi derecho de casarme, y renuncie a mi derecho de tener hijos, Señor, y quieres que consagre a ti mi vida, pues entonces dame el don de continencia. ¿Quién? Sin embargo, el apóstol Pablo dice claramente, yo quisiera que todos los hombres fueran como yo, que no se casaran. O quién pudiera decir, bueno, yo ya estoy casado, pero quiero consagrarme a Dios. Imaginen los apóstoles. Claramente Pedro se lo dijo al Señor. Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Se habían dejado mujeres, dejaron hijos por el Señor. Es difícil tomar una decisión así. Es difícil. Pero el apóstol Pablo dice, es un don. Y el apóstol lo llama don de continencia. Por eso el Señor dice, nadie, solamente aquellos que están o a quienes es dado serán capaces de recibirlo, dijo el Señor. O sea que no es opción del hombre no casarse, es opción de Dios el que el hombre no procree hijos, no tenga deseos de relación. Es decisión de Dios, no del hombre. Entonces los hombres no tienen don de continencia y le andan dando rienda suelta a sus instintos. Las mujeres no tienen el don de continencia y le andan dando rienda suelta a sus instintos.
Por eso Dios dijo que hay eunucos que nacen eunucos, que hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, pero que hay eunucos que asimismo se hacen eunucos por causa de Dios. Por eso le digo, como el apóstol Pablo dice, ¿acaso no tengo derecho yo como apóstol de tomar una mujer, como una hermana como mujer? Tenía derecho, pero no había hecho uso de ese derecho por amor a Cristo. O sea, para el apóstol Pablo era más importante la obra de Dios que casarse. Era más importante para el apóstol Pablo la obra de Dios que tener hijos. Y no es que el apóstol Pablo era impotente, ¿no? Pero él decidió consagrar a Dios su vida por amor a Dios. Por amor a Dios, es como San Juan Bautista. Él se negó a sí mismo. Él se consagró a Dios por amor a Dios. Por amor a Dios. Entonces sería interesante, hermano y hermana, el que el hombre considerara delante de Dios el definir su vida. Que el hombre mismo pueda identificar y decir, bueno, Señor, yo me declaro, Señor, que yo no tengo don de continencia. Me voy a casar. Cásese, no es pecado. El apóstol dice, cásese, dice, ¿estás casado? Qué bueno, dice, no procures soltarte. ¿Estás soltero? Bueno, dice, entonces no procures amarrarte. Lo dice. ¿Estás soltero? No procures amarrarte. Porque dice, porque si te casas vas a tener aflicción en la carne. Y eso es lo que yo os quiero evitar, decía el apóstol Pablo. Que en lugar de estar orando, Señor, salva las almas, está pidiendo, Señor, cambia a mi mujer, Señor. ¿Sí? No es decir, voy a ayunar, Señor, para que salves las almas. Dice, voy a ayunar, Señor, para que cambies a mi marido, Señor. Entonces ya no se enfoca más 100% en Dios, sino que primero tiene que tener, como dice, cuidado de las cosas de su hogar y después de las cosas de Dios. Entonces por eso dice el apóstol Pablo, bueno les fuera quedarse conmigo. ¿Por qué? Porque el soltero le sirve mejor a Dios. El apóstol Pablo viajaba de aquí para allá, así, un viaje así a otro. ¿Y qué? Ni perros tenía en la casa para que darles de comer. ¿Sí? Nada. No le preocupaba nada. Dígale a un casado, hermano, vamos a tal lugar. Ay, hermano, es que fíjese que tengo que pedirle permiso a mi mujer. Vamos, hermano. Ay, hermano, es que fíjese que pues este fin de semana me toca con mi familia, hermano. Vamos, hermano, vamos a hacer una visita allá, hermano, allá lejos, hermano. No, hermano, es que hoy me toca con mi esposa, hermano, y pues usted sabe platicar con ella. Entonces, está pendiente de que primero tiene que atender su hogar, su marido, su mujer, y después el tiempo para Dios. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, eso de que decidan si se casan o no, lo pongo yo, dice Dios. Entonces es bien fácil. El hombre se autoexamina y entonces si él dice, bueno, yo me consiento, a mí me gustan las mujeres, a mí me gustan las mujeres, yo no puedo vivir sin ella, pues que se case. Que se case. Y la mujer dice, no, si yo serví a Dios, sí, pero yo primero, yo me caso. Cásese. ¿Quiere tener hijos? Pues tenga hijos, los que quiera, tenga los que quiera, con tal que los críe bien. Y después le sirva a Dios, está bien, no tienen don de continencia, está bien, cásense, dice. Pero eso, cásense. No que se casen como al estilo nuestro, hermano. Como decimos nosotros, ya se casaron, detrás del matocho se casaron. ¿Verdad? Dicen, ya se rejuntaron. Ya saben que la fulana y fulano ya están rejuntados. Entonces ya toda la gente sabe que rejuntado significa que ya están teniendo relaciones. Dicen que fulano se robó a la fulanita, la hija de la fulanita se la robó. Hicieron un secreto a voces. Cosas, vocabulario común de esos actos así, ¿verdad?
Pero si el hombre realmente, hermano, quiere hacer las cosas bien delante de Dios, y la mujer también, debe de proceder a lo que Dios ha establecido. ¿Quieres gozar tu vida con un hombre? ¿Quieres gozar tu vida con una mujer? Está bien, dice Dios, pero cásate. Cásate. Cuando estés casados, dice Dios, tienes mi bendición. Si no te casas, dice el Señor, yo te voy a juzgar. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Fíjese, el sexo es una bendición, pero fuera del matrimonio es una maldición, porque como es pecado, Dios lo castiga. Pero si está dentro del matrimonio, dice Dios, denle, dice Dios, denle lo que quieran. Pero si yo le digo a los hermanos, no se preocupen, no se apresuren, tranquilos, llévenle tranquilos. Tienen una vida por delante para disfrutarse el uno con el otro, tranquilos. Como les digo, ya quieren andar de novios y le puedo agarrar la mano, hermano, y como cristianos nos podemos besar. ¿Y cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa de saber qué se siente cuando le dan el primer beso? ¿Cuál es la prisa? Si van a tener una vida por delante, después hasta se va a aburrir de besarlo y de besarlo. Después hasta ya ni va a querer. Y hoy no, si no puede pasar sin eso. Pero ¿qué es, hermano? El mal que nos ha contaminado, que nos dice, está bien, es ok, el sexo sin matrimonio está bien, está bien. Está bien, el sexo sin matrimonio está bien, no hay problema, solo acuérdense del gorrito, pero no hay problema. ¿Verdad? Eso es lo que dicen. Y Dios dice, no, ni gorrito ni con gorrito, si no ese matrimonio no se vale, dice Dios. ¿Sí me entienden? Los solteros están entendiendo el mensaje. ¿Ah? Entonces a quitar todas esas fotos, ¿verdad? Porque no es así como nosotros decimos, es como Dios dice que debe de hacerse. Yo no creo que yo estoy diciendo, Señor, que todos estos hombres sean eunucos, porque yo sé que no va a pasar, ¿verdad? Pero que por lo menos estemos dentro de la voluntad de Dios, hermano. Que los podamos ver felizmente casados y verlas a ellas felizmente casadas. Y que un hombre las honra llevándolas al altar. Y que un hombre las honra respetándolas. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y por eso es que el matrimonio, hermano, ya ve cómo Dios lo pone de difícil. Pero es que a mí me gusta ponérselo difíciles a los jóvenes también, porque ahí es donde se ve si verdaderamente el hombre tiene vocación para casarse o simplemente es un deseo, un jueguito sensual que quiere hacer, que quiere practicar, porque otros lo practican, porque le han dicho que si no lo hace gallina, que si no lo hace, entonces eres homosexual. Te gustan los hombres, por eso si no le hablas a la fulana y vas y la besas es porque no eres hombre. Entonces allá va el tonto como un necio al matadero, como dice un buey al matadero, a hacer lo que le han dicho que haga porque quiere demostrar que es hombre. Y como le digo, los ignorantes de los padres también, no, hijo, usted ya es hombre, ya tiene 12 años, usted ya puede tener mujer, mi hijo. Tiene mi respaldo, mi hijo. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Si son niños. ¿Cómo me va a decir usted que una niña de 12 años está lista para ser madre? ¿O está lista? ¿O de 14 años está lista? No, ni de 15, ni 16, ni 17, ni 18. Algunos que ni de 20, hermano. Otros que ni de 30, hermanos. Tienen que madurar mucho para entender lo que significa el matrimonio. Porque todavía hay gente así, hermano. Con edad ya avanzada, no tan avanzada, pero como ya una edad de adulto, pero con una mente, hermano, bien chiquitita, bien chiquitita. Y para eso Dios nos deja su palabra, para enseñarnos cuál es su voluntad. Si queremos, hermano, ver días buenos, honremos a Dios. Si honramos a Dios, Dios nos va a bendecir. Si no lo honramos, como dice
Hebreos 13:4, ráyelo si quiere, anótelo y vaya y lo busca en su casa. Ahí dice: a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Honroso, honroso sea en todos el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. Y la camita es solo para usted y para ella. No para ella y para 10 más que va a costar ahí. No para usted y para él, no. Para él y para 10 más, no. Para él y para usted. Porque el matrimonio, para eso lo hizo Dios, para que durara mucho tiempo. Amén, hermano. Así que a los solteros y a los viudos, decía Pablo, yo les digo, bueno les fuera quedarse como yo. Pero los que no tienen don de continencia, entonces pídanle a Dios. Si usted no tiene don de continencia, diga al Señor: dame una esposa, dame un esposo, que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad. Y esperen en Dios. Y póngale señales difíciles a Dios, para que Dios le confirme que es Él el que está obrando en su vida. Y no se apresure, no se apresure. Hay mucho tiempo, hay más tiempo que vida, dice. No se apresure, espere en Dios. Esperen, y cuando sienta que no viene la respuesta, siga esperando en Dios. Y cuando ya vea todas las puertas cerradas, siga esperando en Dios. Y si se muere, muérase esperando en Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo nos vamos a casar con Dios allá. Así que un día nos vamos a casar, un día juntitos nos vamos a casar con Dios. Así que si usted no se casa nunca, entonces ahí cuando llega al cielo le pregunta a Dios por qué. Pues sí, le pregunta a Dios, pero no hagamos algo indebido para que Dios no nos castigue. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias por tu grande amor y misericordia, Señor. Gracias por tu bondad, toda necesidad. Gracias. Tu palabra